Hay una regla no escrita para los que viven solos. Cuando se cae algo al suelo, esperas el ruido. El ruido te confirma que la gravedad sigue funcionando, que el mundo es real. Pero, ¿qué pasa si el objeto cae y el sonido no llega? ¿Qué pasa si el estruendo de un plato roto tarda 5 segundos en sonar? Y peor aún, ¿qué pasa si, cuando finalmente suena, escuchas que alguien más se está riendo entre los fragmentos? Bienvenido de nuevo a la frecuencia. Comprueba que has cerrado la puerta con llave, aunque ya te aviso. Lo que vamos a escuchar hoy ya está dentro. Son las 3:33 de la madrugada. Seguimos aquí, en Frecuencia Cero, el archivo sonoro de las grietas de la realidad. Yo soy Ismael, vuestro guardián en el turno de noche. La semana pasada abrimos una puerta en los sueños de Elena. Hoy no vamos a ir tan lejos. Hoy nos vamos a quedar en casa, en ese silencio específico que solo conocen los que viven solos en grandes ciudades. Esa soledad que se te mete en los huesos cuando apagas la televisión y te das cuenta de que la única respiración que se oye es la tuya. ¿O eso crees? El caso de esta noche nos llega desde un apartamento en el 7º piso de un edificio antiguo en Buenos Aires. Lucas, un ingeniero de sonido, nos envió un disco duro físico por correo. No había carta, solo archivos de audio y una nota adhesiva que decía: no es eco, es una imitación. Lo que le ocurrió a Lucas no tiene que ver con fantasmas. Tiene que ver con el tiempo y con el espacio que queda libre cuando el sonido decide separarse de la imagen. Lucas vivía una vida tranquila, rozando el aislamiento. Trabajaba desde casa, editando podcasts y audiolibros. Su vida era una línea recta de frecuencias y decibelios. Hasta la tarde del jueves 14. Estaba en la cocina, preparándose un café. Lucas tiene la mala costumbre de dejar la taza al borde de la encimera. Al girarse, la golpeó con el codo. Vio la taza caer. La vio girar en el aire, derramando el café negro como una mancha de tinta en movimiento. La vio impactar contra las baldosas blancas y estallar en 20 pedazos. Pero no hubo ruido. Fue como ver una película en mute. Silencio absoluto. Lucas se quedó paralizado, mirando los trozos en el suelo. Su cerebro intentaba procesar el fallo. Y entonces, exactamente 6 segundos después, el sonido llegó, pero no sonó en el suelo, donde estaba la taza. Sonó detrás de él, justo en su nuca, como si alguien hubiera roto la taza pegado a su oreja. Lucas dio un salto, girándose con el corazón en la garganta. No había nadie. El apartamento estaba vacío. Pensó que era estrés. Se tomó una pastilla para dormir y se acostó, intentando ignorar la sensación de que las paredes de su casa se habían vuelto un poco más gruesas. Al día siguiente, el retraso empeoró. Lucas abría el grifo, veía el agua correr, pero el sonido del chorro tardaba 10 segundos en aparecer. Encendía la televisión y las voces llegaban con un delay absurdo, desincronizadas de los labios. Lucas, siendo ingeniero de sonido, hizo lo único que sabía hacer. Empezó a medirlo. Sacó su grabadora profesional, un micrófono de alta sensibilidad, y se sentó en el centro del salón. Dio una palmada. Cronómetro. 1, 2, 3, 4, 5. 12 segundos. El sonido llegó 12 segundos tarde. Pero al revisar la forma de onda en su pantalla, Lucas se dio cuenta de algo que le heló la sangre. La palmada grabada no era su palmada. Su palmada había sido seca.
rápida. El sonido que devolvió la habitación era húmedo, como dos trozos de carne cruda golpeándose. Alguien o algo estaba aplaudiendo por él. Imaginaos la soledad de ese momento. Estar encerrado con algo que te copia, pero que no puedes ver. Antes de que Lucas descubra qué se esconde en ese intervalo de silencio, necesito pediros algo. Mantener este archivo abierto cuesta más de lo que creéis. Si valoráis vuestra cordura y queréis seguir recibiendo estas advertencias, apoyad el canal ahora. Dadle a ese botón de suscripción. Es la única forma de asegurar que, si algún día vuestra voz se pierde en el eco, alguien estará aquí para escucharla. Sigamos. Lucas cometió un error. Decidió hablarle al silencio. Lucas dijo en voz alta: ¿hay alguien ahí? Esperó. 15 segundos. 20 segundos. 30 segundos. El sonido de su propia voz no regresó. El eco se había tragado su pregunta, pero un minuto después, los altavoces de su equipo de sonido, que estaban apagados, emitieron un crujido estático y luego una voz. No era la voz de Lucas, era una voz gutural, distorsionada, como si alguien hablara con la garganta llena de agua. La voz dijo: ¿hay alguien aquí? No estaba repitiendo la pregunta, la estaba formulando. Estaba preguntando si Lucas estaba allí, como si Lucas fuera el intruso y la cosa fuera el dueño de la casa. Lucas corrió a la puerta de entrada, intentó abrirla, giró el pomo, empujó. La puerta estaba atascada y entonces se dio cuenta. El sonido del pomo girando no sonaba. La realidad visual y la sonora se habían divorciado por completo. Lucas estaba atrapado en una película muda, mientras la banda sonora de su muerte se preparaba en otra habitación. Se encerró en el baño, se sentó en la bañera vacía, abrazándose las rodillas, temblando. Fue entonces cuando los pasos empezaron. Los pasos sonaban en el pasillo, pesados, arrastrados. Se acercaban a la puerta del baño. Lucas miraba la puerta, esperando ver el pomo girar, pero el pomo no se movía. Y entonces, Lucas entendió la verdadera naturaleza del horror que estaba viviendo. El fenómeno se había invertido. Ya no era un retraso. Era una anticipación. Los pasos que oía todavía no habían ocurrido. Estaba escuchando el futuro inmediato. Estaba oyendo lo que iba a pasar unos segundos antes de que sucediera físicamente. Escuchó con claridad cristalina el sonido de la puerta del baño siendo destrozada por un golpe brutal. Lucas gritó y se cubrió la cabeza, pero la puerta seguía intacta. 3 segundos después, la puerta estalló hacia adentro, tal y como el sonido había predicho, pero no había nadie al otro lado, solo una fuerza invisible, una presión de aire comprimido que olía a ozono y a polvo viejo. La cosa invisible entró en el baño. Lucas escuchó el sonido de su propia respiración siendo ahogada. Escuchó el sonido de sus costillas crujiendo. Lo escuchó todo antes de sentirlo. Se quedó allí, acorralado en la bañera, esperando que el dolor físico alcanzara al dolor sonoro. El último archivo de audio del disco duro de Lucas es una grabación de 10 minutos. Durante 9 minutos y 50 segundos, solo hay silencio. Y en los últimos 10 segundos, se oye a Lucas, pero no está gritando. Está hablando con una voz calmada, plana, sin emoción. Dice: ya no hace falta eco, ahora estamos sincronizados. La policía encontró el apartamento de Lucas vacío 3 semanas después. No había señales de lucha, pero los vecinos dicen algo curioso. Dicen que, a veces, cuando el edificio está en silencio absoluto, pueden oír a alguien tecleando furiosamente en el apartamento de Lucas. Lucas ya no vive en el apartamento 7B. Lucas vive ahora en el intervalo. En esos segundos perdidos entre el rayo y el trueno,
Así que esta noche, cuando apagues la luz, presta atención. Si das una palmada y el sonido tarda, aunque sea una fracción de segundo más de lo normal en llegar a tus oídos, no esperes a ver qué pasa. Sal de la casa. No te des la vuelta, porque el eco tiene hambre y tú eres el sonido que le falta. Este ha sido el caso 2 de Frecuencia Cero. Gracias por sintonizar lo imposible. Soy Ismael. Y recordad, el silencio no está vacío, solo está conteniendo la respiración.